Solo con que te lo pongas en un mes, tu pie recupera un 60% de la tonificación que debería tener. Solo con cambiarte al zapato. Entramos en el Corte Inglés, solo con 7 meses de vida, y estamos ahora en 80 puntos en España y Portugal. Yo creo que eso es un consejo de verdad súper importante, no cuando estás empezando, sino cuando estás desarrollando ese canal de distribución. Acotar el stock, mejor que la gente vaya haciendo sold out y que generar un poco esa sensación de ganas de que vuelva y de exclusividad es imprescindible. Pues nosotros en el primer año hemos superado las 6 cifras, que la verdad que es increíble. Hay muchas marcas que yo creo que se complican en exceso con el tema de la internacionalización. De hecho, incluso conocemos casos de contratar consultoras para ver en qué mercado tengo más encaje. Oye, pon a funcionar tus campañas, que eso es literalmente un segundo. Pon a funcionar tus campañas y tienes datos. O sea, tan fácil como eso. No son estudios, no. Son datos reales. O sea, yo puedo ahora mismo que somos 2 y que ya necesitábamos a gente, no crecer, que es lo que estamos haciendo. Pero yo a la gente que ya le he vendido no le puedo fallar. Yo le quiero, o sea, tengo que estar ahí para responder, para si no le ha llegado el pedido, si no lo que sea, hay que estar. Y eso es una responsabilidad cada vez que hemos decidido abrir un mercado y vender a un cliente. Total, hay que saber responder a eso. En el momento en el que, o sea, tú la lías, por lo que sea, puede ser por cualquier cosa, y después tú gestionas súper bien con ese cliente, o sea, es que ese cliente va a ir con sus amigas, a sus amigos, se va a sentar en una terraza y va a decir, hostia, mira esta marca, o sea, me había pasado esto y mira qué buena atención al cliente. Sí. O sea, es que ya no solo es que te va a volver a comprar, es que lo va a recomendar y va a ser tu mejor marketing. Total. Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de los e-commerce que marcan la diferencia. Hoy tenemos la suerte de estar con Paloma y Sofía de Coops. Bienvenidas y mil gracias por el podcast. Estamos encantadas de estar aquí. Como ya sabéis y os he comentado anteriormente, me gusta intentar ir al inicio bastante dando contexto. Entonces, primeras preguntas así de contexto para quien esté escuchando el podcast, que sepa qué es Coops. Lo primero de todo, descripción. ¿Qué es la marca? O sea, ¿qué es lo que vendéis? ¿Qué es lo que hacéis? Comentadnos un poco en detalle. Pues nada, Coops es calzado barefoot. Básicamente vendemos la solución que deberíamos llevar todos en los pies y además pues bastante elevado relacionado con el mundo de la moda que nos está acompañando bastante. Hoy tenemos la suerte de tener producto por aquí, así que por detrás tenemos unos cuantos. La verdad que, bueno, obviamente ya esto autopromo, pero 100% que visite todo el mundo la web porque a mí me parece súper interesante el tema del barefoot y especialmente Coops hace que sea especialmente bonito porque hay algunos que encuentras por ahí que bueno. Más complicado. Sí. Pero más que visitar la web deberían confiar y probarlos. Porque cuando se nota de verdad es cuando lo prueban. Brutal. Para que lo veáis solo un poco. Esta sensación es increíble luego puesta. O sea, es que yo haría los 3 básicos de por qué vas a notar la diferencia utilizando barefoot. Vale. O sea, ¿qué notas? Lo primero que tu pie tiene espacio dentro del zapato, que normalmente lo llevamos comprimido. La puntera, ¿no? Que estamos acostumbrados a... Tiene la forma del pie. Luego es totalmente plano y flexible, que hace que tengas la postura natural del cuerpo y, por ejemplo, si cualquier persona tiene dolor de espaldas o de rodilla, eso te recoloca y al final se acaba quitando. Y luego que es súper flexible, entonces en cada paso el pie se va movilizando, se va ejercitando para fascitis plantar, un montón de problemas que salen por tener el pie totalmente pues como si fuese escayolado y sin movimiento. Salen todos esos problemas y esto lo que permite es que se mueva y se ejercite y tengas un pie mucho más sano. O sea, tú al final imagínate, porque o sea, a la hora de utilizarlo y tal, imagínate que andásemos también con las manos, ¿vale? Como los animales antiguamente a 4 patas. O sea, nosotros las manos las tenemos totalmente libres todo el rato. En los pies, que a Pablo siempre le encanta decirlo, pero es que tenemos más terminaciones nerviosas. ¿Por qué los tenemos ahí comprimidos? Los zapatos que lleváis los hombres muchas veces a currar, el zapato duro, rígido, de suela, es una burrada. Sí, o sea, es una locura. Yo tengo una pregunta personal para mí. Los que ya tenemos los pies jodidos, porque yo he jugado al fútbol toda mi vida y ya si las zapatillas de normal son comprimidas, ya las zapatillas de fútbol es como totalmente comprimido a más no poder. ¿Hay vuelta atrás? O sea, quiero decir... Hay vuelta atrás. Puedes recuperarlo. Hay esperanza. Sí. Bueno, muchas gracias. Solo con que te lo pongas en un mes, tu pie recupera un 60% de la tonificación que debería tener. Sí. Solo con cambiarte al zapato. Qué barbaridad. Bueno, o sea, tú piensas que en estructuras rígidas el pie está
muerto, no está ejercitado, está totalmente debilitado y al final tenemos, no sé si eran entre músculos, tendones, más de 100 elementos en un pie, que es una burrada, está hecho para que se mueva y se fortalezca. Qué barbaridad. Y hay que llevar zapatos así. Bueno, pues ya creo que ha quedado bastante claro que tiene que utilizarlo ya. Está súper claro que confiamos también en nuestro producto muchísimo. No, 100%, como para no hacerlo, también os digo. Dicho esto, volviendo a preguntas de contexto. Siguiente pregunta, canales de venta. ¿Cuáles serían ahora mismo? E-commerce, wholesale, retail. Bueno, comentar un poco. Pues nosotros empezamos únicamente con nuestra página web, o sea, e-commerce puro y duro. Eso lo hemos ido escalando hasta el día de hoy, los últimos meses ya empezando a abrir mercados. Y a principios, bueno, nosotros es que empezamos en julio de 2024, llevamos poco más de un año. Entonces, a principios del 25, cuando llevábamos ya como 6 meses, empezamos la parte de wholesale, distribución a tiendas físicas. Entramos en el Corte Inglés, solo con 7 meses de vida. Y estamos ahora en 80 puntos en España y Portugal. Y estamos centrando el foco en ampliar esa parte de distribución en el resto del mundo. Y luego algún marketplace hemos estado, en Francia uno bastante bueno, hemos hecho algún pop-up físico. Y ahora dentro de poco abriremos nuestra primera tienda. Sí. Explosiva. Bomba. Qué guay. No, ¿Dónde? En Madrid. Sí, Que sí, quede sí. claro. O sea, Claro. Total. Muy bien. Sí. A nivel de cuando habéis hecho esta expansión a nivel, bueno, wholesale, puntos de venta, etcétera, ¿lo habéis hecho mediante agentes? ¿Cómo lo habéis planteado? Más que nada también para quien esté escuchando y a lo mejor plantea hacer una cosa por el estilo. Me parece interesante. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Creo que si quieres establecer una red de distribución importante o de canales, o sea, o de puntos de venta potentes, debes apoyarte en terceros. Hay dos modelos. Es un modelo de agencia o un modelo de distribución. Al final, el modelo de agencia, las distintas tiendas en las que tú estás son tu cliente, tú te encargas de hacerles el envío, cobrarles, etc, etc. Y si tienes un contrato de distribución, tienes una distribuidora, que es como si tuvieses un único cliente. Tú le mandas el pedido a ellos, ellos se encargan de distribuirlo en todas las tiendas. Uno te quita un porcentaje, otro te quita otro. Nosotros elegimos distribución porque somos dos y dijimos necesitamos crecer, expandir la marca, darle al cliente la posibilidad de verlo en distintas ciudades y puntos, pero que nos agilicen la parte operativa. No sé si esto lo podéis comentar, pero ¿hay algún tipo de porcentaje benchmark de ambas cosas? O sea, que ya por curiosidad. Mira, hay unos líos entre si te lo hacen con IVA, no te lo hacen con IVA. Es verdad que el del distribuidor, o sea, el del agente sí que está un poco más claro, que suele ser entre un 10 y un 15. El del distribuidor depende muchísimo. Okay, vale, pero eso más. O sea, a ver, para que la siempre, gente sepa. sí, es más y siempre suele estar en unos rangos, pero también yo creo que siempre hay que negociar un poco todo lo que se plantee. En esta vida. Sí, sí. Y sobre todo también el poder que tengas como marca. Al final a nosotros nos conocían en muchos sitios y la gente nos pedía de verdad que estuviésemos en físico. Entonces ahí nos han ido llamando más. A nosotros, que es que yo sigo alucinando a diario, son cosas que no son normales, pero nos escriben pues entre 20, 30 tiendas por todo el mundo al día para vender nuestros zapatos. De pronto, yo qué sé, por supuesto España, pero nos escriben de Tel Aviv, de Texas, o sea, no sé, de unos sitios que digo, pero ¿cómo es posible que haya llegado esto hasta ahí? Qué bueno. Así que hay que negociar siempre. Si haces una buena estrategia y confías en tu producto y en tu marca... No solo con el distribuidor, sino también con el margen que le acabas dejando a la tienda. Claro. Exacto. Sí, no, es importante. Y a nivel después de control de precios con tiendas, ¿se puede establecer de alguna manera para que no descuenten por debajo de tu e-commerce? Sé que es complicado, sí. Porque te compran en firme. Igual si depende de si tú estás exponiendo en su tienda o la compras en firme. Si es en firme, ellos te han comprado un producto a un precio y realmente ya es como su producto, pueden hacer un poco lo que quieran. Pero sí que nosotros intentamos que no sea así. ¿Cómo lo consigues? Oye, pues te vendo el stock que creo que realmente vas a vender para que luego no tengas que acabar descontándolo, ¿sabes? O sea, nosotros valoramos mucho el sell-in, que es al final lo que nos pide la tienda, pero también tenemos muy en cuenta cuál es la capacidad de sell-out de esa tienda. Entonces, yo prefiero venderte menos, que no llegues a rebajas y que no me tengas que descontar el producto. Sí, porque eso condiciona un montón después. Incluso, bueno, en canales
propios de marketing, como puede ser un Google Shopping, que de momento tengas ahí productos descontados de otras tiendas que no son los tuyos y al final te van a quitar. Yo creo que eso es un consejo de verdad súper importante, no cuando estás empezando, sino cuando estás desarrollando ese canal de distribución, acotar el stock, mejor que la gente vaya haciendo sold out y que generar un poco esa sensación de ganas de que vuelva y de exclusividad es imprescindible. Es donde no aplica lo de pájaro en mano, mejor que viento volando, porque por mucho que te vengan con un pedido muy grande, que puede pasar, luego probablemente si no el año que viene o no te compren o estén todos tus productos pues rebajados por cualquier lado. Yo es que os lo estaba preguntando literalmente por eso, porque lo vemos mucho a diario con muchas marcas y digo, joder, ¿sabes cómo no se ha encontrado este anterior? Me parece súper buen consejo. Yo lo he vivido también en otras tal que al final pues un país igual en el que no estás todavía vendiendo ni con tu e-commerce ni pues tienes algunas ventas, algunas visitas, pero muy residual. Y de pronto te llega un department store importante y te compra pues con la capacidad que tienen de comprarte. Y tú no vas a acompañar eso con una estrategia digital. Es que es muy difícil, a no ser que vendas commodities, que lo acabes vendiendo. No, total. Me parece brutal. Volviendo a las preguntas de contexto, yo preguntaros un poco también para que la gente se haga una idea, más o menos números, sin entrar en detalle obviamente de facturación, pero podemos hablar de cifras, podemos hablar del crecimiento, porque creo que vuestro caso es muy llamativo, porque en tan solo un año el crecimiento está siendo brutal. Pues nosotros en el primer año hemos superado las 6 cifras, que la verdad que es increíble. Y en cuanto a crecimiento, claro, no tenemos lo típico de comparar de un año a otro porque solo llevamos uno, pero mensualmente nos sorprendemos nosotras de lo que podemos llegar a crecer. También incluso teniendo un poco de limitación de stock, sí, que nos ha jugado malas pasadas en algún mes que dices, jo, es que he vendido, por ejemplo, febrero, nuestra facturación fue mucho más baja porque literalmente es que no teníamos producto. Yeah. Entonces nuestras cifras de este primer año, en gran parte, aunque han sido increíbles, han estado limitadas por el stock, que es algo que también es un punto muy importante a gestionar. Igual que pues eso, la distribución, el stock es algo con el que hay que tener mucho cuidado y que nosotros siempre hemos dicho, oye, preferimos pecar de hoy, vamos a facturar menos este primer año, pero no tener stock sobrante por todos lados. Sí, ¿no? O sea, queremos de verdad producir lo que creamos que nos van a demandar. O sea, sí. Obviamente llega un momento que quieres crecer y tienes que buscar las ventas y verlo, pero no sé, en eso sí que lo tenemos súper claro, que hay que controlarlo. De hecho, entraremos después en esto en detalle porque, bueno, nosotros sí que es verdad que afortunadamente podemos ver muchas marcas cómo gestionan diferentes cuestiones, entre ellas las compras, y sí que considero que vosotras lo hacéis especialmente bien. Bueno, de hecho, como contexto, que lo estamos aquí diciendo, pero bueno, nosotros tenemos la suerte justo de trabajar con Coops, entonces por eso estoy diciendo eso, pero vaya. Sí, vamos a entrar después de eso en detalle porque se nota también que hay un background detrás y creo que también ahí podéis aportar bastantes cosillas. Pero bueno, por cerrar un poco también las preguntas de contexto, lo último de todo, antes lo habéis mencionado un poco por arriba, pero mercados en los que vende Coops, estaría guay un poco ahondar en ello, o sea, tanto con e-commerce como en general con cualquier canal de ventas, ¿dónde vendemos? Pues te diría que en nuestro primer año el mercado principal ha sido España y ahora ya entrando en el segundo año los principales son UK, Portugal, Francia, Estados Unidos y Alemania. Bueno, ahí andamos metiéndole caña. Poco a poco, ojalá el año que viene podamos hacer otro podcast y digamos, el primer mercado, Estados Unidos, no sé qué. Ojalá, bueno, será muy buena noticia. Un gran punto de inflexión que ha marcado de estar en orgánico a pasar a invertir en paid, poder internacionalizar la marca. Exacto. Sí, de hecho, de nuevo, después también otro melón que dejamos para ir abriendo, pero sí, es fundamental. O sea, siempre lo comentamos, hay muchas marcas que yo creo que se complican en exceso con el tema de la internacionalización. De hecho, incluso conocemos casos de contratar consultoras para ver en qué mercado tengo más encaje. Oye, pon a funcionar tus campañas, que eso es literalmente un segundo. Pon a funcionar tus campañas y tienes datos. O sea, tan fácil como eso. No son estudios, no. Son datos reales. ¿Cuál es tu CTR? Total. ¿Cuál es el interés que tiene ese mercado en tu producto? Claro, y a partir de ahí vas pivotando. Siempre digo que
al inicio, cuando tú abres un mercado, tiene una cosa buenísima, que al mismo tiempo es una cosa mala, que es que eres pequeño. Pero lo bueno de ser pequeño es que a nadie le importa que cambies o no Total. cambies, porque nadie se está fijando en ti. Entonces, como que nos rayamos un montón de, ¡buah! Y cambio después precios, y cambio no sé qué, y cambio... ¿Qué más dará? O sea, Te lo puedes permitir. te lo puedes permitir. O sea, si tuvieses una base enorme, pues claro, Claro. todo ese tipo de cosas se tienen que pensar mucho. Pero al inicio es brutal. Después entramos en detalle porque creo que también ahí podemos aportar muchísimo. Vale, y cerrando un poco esto, a nivel de equipo, más o menos ¿cuántas personas sois hasta ahora? Más o menos como 2. Pero Las vamos a que ser ves. 4, que es muy fuerte. Es verdad, el lunes entra la primera persona que contratamos, que creemos que va a ser pilar fundamental de Coop Sí. a futuro. Qué bien. Y el siguiente lunes otra que también va a ser pilar Sí. fundamental. Ujú. Qué guay. Eh, No, me gusta decirlo porque habéis dicho, bueno, primer año 6 cifras, tal, este año creciendo una barbaridad. 2. No, primer año 7 cifras. claro, más de 6. Más de 6. Bueno, claro. Que una Disculpad, cosa a es verdad. puntualizar ahí es que nosotros llegamos a las 7 cifras solo con contenido orgánico. Ahí no habíamos invertido en paid. Nuestro Barbaridad. crecimiento desde el día 1, la empresa ha sido rentable desde el día 1. Aquí mi financiera ingeniera se lo ha currado y se lo curra a diario para hacerlo. Pero llegamos a las 7 cifras solo con o sea, fue un crecimiento totalmente orgánico. Y ahí fue cuando dijimos, oye, ahora queremos empezar a internacionalizar, vámonos con Nova Total. a hacerlo. Y dentro de poco vamos a estar en las 8, vamos, en un segundito. No, Total. disculpe. O sea, lo primero decir que somos nosotras dos y Neus, que Sí. también es una podóloga, que al final esto es un zapato con mucha parte de salud y de wellness, Claro. y la figura de alguien que tuviese todo el respaldo más técnico, pues es Neus Moya, que es referente en el sector del barefoot a nivel mundial. Y eso es un gran punto que nos ha hecho posible crecer en orgánico y llegar a más de 6 cifras sin invertir en absolutamente nada. Y luego somos Sofía y yo, que la verdad que nos complementamos muchísimo. O sea, yo soy todo el día la que está diciendo, no, esto mejor no. Y Sofía está diciendo que sí, que de verdad que hay que hacerlo. Entonces, esa división como tan distinta, que luego somos muy distintas y muy iguales en muchas cosas, que creo que es imprescindible. Tenemos la visión muy parecida para no estar todo el día peleándonos. O sea, nos peleamos en que Sofía quiere correr y yo siempre me da mucho más miedo todo, pero que es el equilibrio perfecto. Realmente. Entonces, a mí me toca toda la parte de más para atrás, que es más el orden, y Sofía es comercializar todo y llevar la marca a todos lados, que Claro. creo que es pues ese rifirrafe de tú expones y quieres crecer, y yo te voy diciendo, esto no lo hagas, por favor. Esto tampoco. Entonces yo soy la parte operativa y Sofía es la parte de todo, pues de marketing, comunicación, todo lo que te hace crecer. Qué guay. Qué guay. Sí, no, literal, yo creo que el tándem es estupendo. Al final sería un poco loco que fuésemos 2 Sofías, venga para adelante con todo y luego ya lo vamos viendo. Por eso funciona. Total. Y también 2 personas un poco más cautas, pues oye, en esto o tiras o te comen. O sea, Ese es uno de los grandísimos factores comunes en las marcas que funcionan. O sea, tienes fundadores, o al menos si no son fundadores, después piezas clave dentro del equipo que complementan. Si no, cao. no, Total. o sea, a mí me 100%. parece, y yo se lo digo a Palo muchísimo, confío, bueno, no podemos confiar más en nuestro producto porque nos parece de sentido común, y saber que estamos vendiendo algo que da igual la marca que creemos alrededor, pero que aporta valor, Yeah. a mí de verdad que me hace levantarme cada día con muchísimas ganas de hacerlo todo. Y luego el equipo, por supuesto, teniendo a Neus en la ecuación, que ella al final también es podóloga y tiene su propia clínica, entonces le tiene que dedicar mucho tiempo, pero el tándem que hacemos me parece imbatible.
No, es literalmente. O sea, es eso. Tenéis las piezas perfectas y por eso también lo que habéis dicho, de haber podido crecer orgánicamente hasta ese punto, es por eso. O sea, es Total. porque literalmente tenéis las piezas que hacían falta para poder empezar. De hecho, yo siempre te trato de recomendar mínimo las piezas que vosotros tenéis, o sea que brutal. A mí me recuerda ahora mucho, que no tiene nada que ver, pero otro de los clientes que tenemos es Orjail. Y Nico, que es el fundador de Orjail, es súper creativo. Y es esa persona de tirar para adelante, ideas súper locas, ideas súper creativas, y es un putísimo genio. Y después en este caso está Dani, que es la persona un poco más cauta, que pone un poco más de tranquilidad, y a mí me encantan, porque es que es esto al extremo. O sea, Nico es al extremo y el otro, Nico, por favor. Y entonces, este tipo de figuras yo creo que son fundamentales, así que brutal. Dicho esto, a nivel de compras, ¿quién de las dos se encarga? ¿Las dos? ¿Cómo lo hacéis? O sea, las dos, yo más o menos... Es que lo hacemos todo un poco a buena La parte pluma. de gestión con fábrica me toca a ella darla Sí. el último céntimo. Pero de bueno, la que cada cosa sea siempre, yo qué sé, digo, vamos a comprar X pares y lo miramos Sí, siempre nombramos las dos. juntas, Muy bien. total. O sea, eso... Entrando en ese melón, a nivel de compras, ¿cómo lo planteáis desde el inicio? ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Aprendizajes que habéis tenido durante el camino? Porque me parece, a ver, quien tiene un e-commerce lo sabe, pero es, si no el área más importante, La más. de las O sea, más. el ¿sabes? stock es el rey para Sí. mí, te lo Literalmente. juro. Sí, es que es producto. Si no tienes producto en tu web, Pero no es que vendes. también Bueno, cuando tu tienes tiendas. más, Correcto, estás cao. Porque no Ujú. tienes Te ni estás liquidez, cargando- no puedes hacer o sea, a mí ninguna otra marca y acción. stock son las dos cosas más valiosas de un este. Y Total. como una empieza a ir mal, va a influir en la otra. Sí. Total. Entonces, Total. ¿cómo compartir aquí un poco? O sea, yo creo que uno, no lo hacemos todo lo bien que podríamos, porque para empezar, hasta el momento que era solo orgánico, nuestra posibilidad de prever qué íbamos a vender era bastante aleatoria. Empezamos con niño, luego de repente te metes en adulto que no tienes ni idea de si toda la gente que te compraba antes te va a querer también comprar adulto. Ya. Entonces era un poco aleatorio y la verdad que hemos tenido la suerte de que dentro de lo que cabe tampoco tenemos muchísimas referencias, que te ayuda un poco a organizar y no es como una marca de ropa que está en fast fashion y haces una tirada de una camiseta que dentro de 2 meses ya no la vas a poder tener. Nosotros este modelo de zapatos que lleva desde que lanzamos a adulto lo seguimos vendiendo y lo vendemos genial. Entonces te da una posibilidad de poco a poco ir preveyendo mejor lo que vas a poder vender. También hemos aprendido mucho porque al principio te dices, genial, no, si compro no sé cuánto, me bajan tanto del precio. Y dices, joder, pero ¿cómo no voy a comprar eso? Ya. Pues aprendizaje, No. mejor Y que no luego no es hacerlo. tanto, además. Es que No. no merece la pena. No merece la pena, dices, si es que en verdad, ¿qué me va a bajar? 30 céntimos, por Ya. 30 céntimos me voy a meter en el riesgo de comprar mi stock de aquí a un año. Es que nosotros ahora mismo no es ni siquiera un tema solo de poder venderlo, es que somos muy jóvenes, nos queda mucho por aprender del producto Claro. y de lo que quiere el cliente y de cómo evoluciona la marca. O sea, tú dices, Muy qué bien. bonito es todos estos productos que he creado, pero es que a lo mejor dentro de 6 meses al cliente el que más le ha gustado era el que tú menos creías que le iba a gustar. Incluso factores externos de cómo evoluciona el mercado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que También. está gustando a la gente? ¿no? Empezamos Entonces, mucho con niño, creíamos que niño iba a ser nuestro foco y ahora es que el adulto funciona muchísimo mejor. Entonces hemos aprendido que, oye, gracias a Dios, tener en cercanía la producción te permite hacer ese arbitraje de voy comprando poco, voy viendo qué me gusta y qué gusta al mercado y qué cosas tengo que mejorar y pues no me meto en riesgo. Ya. ¿Pago más por el producto? Sí, pero no me queda stock, no creemos mejor esa gestión, por lo menos en el momento en el que estamos ahora mismo, que nos queda mucho por aprender y luego ya pues veremos nuevas vías, pero ahora mismo la gestión de stock al mínimo, o sea, al más corto tiempo que puedas hacer es lo más importante, yo creo, y lo que hemos aprendido. Total. Y yo creo que también en el caso de Coops, un punto clave que ha dicho Palo es que por suerte nosotros somos moda, pero no somos nada que ver con fast fashion. O sea, Ya. nuestros zapatos
es un producto totalmente continuativo. Podrías usarlo durante todo el año, de hecho lo pruebas y por lo general no quieres pasar al zapato estrecho porque notas que te aprieta el pie. Entonces, esa posibilidad de desarrollar productos continuativos yo creo que es clave también a la hora de comprar. Sí, sí, porque, bueno, haciendo la comparativa con marcas que están sacando, bueno, Scoofers saca colecciones todas las semanas, pero bueno, otras tantas cada 2 semanas. Tú imagínate para hacer las previsiones de stock de este tipo de cosas, sacando tanto producto nuevo todo el tiempo, ver la rotación por producto, saber exactamente cuándo. Es complicado. A mí eso me parece la pera. De hecho, este primer año nosotros hemos sacado también, para lo que somos, muchísimas referencias. Para el año que viene, que ya nos posicionamos bastante más en adulto, sí que hemos ido con tiempo, tenemos el calendario bastante bien pensado, pocas referencias, cada una muy bien pensada. Y yo incitaría a las marcas eso, a intentar también seguir con los drops. A mí me encanta, creo que a nivel marca es súper fresco, imprescindible. Pero buscar también tus ciertos pilares que mantener, porque al final, si lo construyes bien, es lo que te va a dar de comer. No, y las marcas que de verdad funcionan tienen esto. O sea, quiero decir, por mucho que tú hayas conseguido ser un hot topic, que la gente se muera por comprarte, etcétera, las marcas que venden de verdad tienen por detrás su bestseller, que lo venden en Always On todos los días. Porque si no es que no vendes. O sea, tienes que esperar a cuando vuelves a sacar el producto. O sea, es como ser una nueva marca cada vez que lanzas un nuevo. Correcto. Sí, de hecho, estoy llevando la parte de paid. Nosotros lo decimos un montón porque, claro, tú puedes hacer 2 cosas. Tú puedes tener, bueno, puedes hacer muchas cosas, pero puedes tener una comunicación de, a lo mejor, full bestsellers, ¿sabes? O full bestsellers combinando con algunas cosas de una colección, pero a lo mejor puedes hacer una comunicación de solo tener anuncios de una colección. Imagínate de una semana para otra o de un día para otro cambiar todos tus anuncios de lo que vienes teniendo, sabiendo los CTRs, todas las métricas que tienes, a contenido nuevo, que puede ser la hostia y el CTR ser el doble, pero imagínate que es la mitad. Te puede bajar el tráfico perfectamente un 30% de un día para otro, ¿no? Es como, yo creo que el tema de los drops, mi opinión, es que es un tema fundamental a nivel comunicación, porque al final, actualmente, como usuarios, como consumidores, tenemos muchos estímulos. O sea, estamos constantemente viendo 1000 marcas, 1000 cosas todo el tiempo. Entonces, si no rompes un poco con ese tema y haces que la gente le llame la atención de alguna forma a tu marca, es más complicado que la gente se fije en ti y no en otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante porque los drops muchas veces, por comunicar diferente, por comunicar un producto diferente, por meterle mucho push a la comunicación en todos los canales, como que la gente se centra, pero yo creo que es más un tema comunicativo que después core a nivel ventas. O sea, que sí, puede haber pico de ventas, lógicamente, lo tiene que haber, pero conforme vaya creciendo cada vez tiene que haber menos pico de ventas y que pueda haber más estabilidad. Pero, Total. O sea, yo creo que es imprescindible tener como una comunidad súper fidelizada para que te vaya súper bien y conseguir estar... Es que el continuo esfuerzo para estar en el top of mind de toda esa gente todo el rato, vosotros te lo me parece increíble. O sea, tenéis también el canal este de Instagram, el canal de difusión se llama, y está súper guay. Vosotros estáis constantemente, ahora compartís si queréis, pero constantemente haciendo encuestas, haciendo partícipes a la gente. A mí me parece esto una clave fundamental, sobre todo con una marca tan joven, tan nueva, que la gente la sienta como propia. Es una... Bueno, es que te estás asegurando una recurrencia brutal a lo largo de probablemente la vida de esa persona. Y de hecho nosotros por ahí vamos, lo que se avecina va un poco por ahí, también como por esa conexión. Y yo creo que cada vez que estamos, o sea, no me voy a poner filosófica, pero más aislados, todo más digitalizado, todo más tal, yo creo que para fidelizar y para conseguir esa comunidad tiene que ser lo más real posible. Y yo no puedo estar hablando por teléfono con todos los clientes que tenemos, pero buscar formas para empatizar un poco y juntar el lado humano, yo creo que es imprescindible. Imprescindible. Bueno, no es exactamente eso, pero por ejemplo la tienda física ya va mucho hacia eso. Ya va mucho a que puedan tocar el producto en físico, puedan tener... Obviamente no estaréis vosotros en la tienda todos los días, pero oye, seguramente sí, conoceros algún día, claro, etcétera. Es imprescindible. Como tocar un poco la marca, por decirlo de una manera, sí, es una de las claves que hay veces que, ahora que, bueno, nosotros somos como muy online todos, se olvida esta parte más humana y es fundamental. O sea, al final las marcas
son personas. Desde luego. Y quien compra son personas. Entonces, al final, muchas veces, personas compran personas, entonces... De hecho, nos disteis un consejo súper bueno. Bueno, nosotros lo de personas y personas es que lo valoramos en toda la cadena. O sea, todos nuestros proveedores, nuestro tal... Palo y yo, de verdad que buscamos tener reuniones con ellos en físico, como empatizar. Al final, yo sé que vamos a saber trabajar mejor si hemos encajado de esa forma. Y vosotros nos recomendasteis que hiciésemos encuestas telefónicas a los clientes, a los top clientes, a los clientes que te habían dejado una reseña negativa. Lo hicimos y aprendimos tanto, y la gente lo valora tanto, que ojalá pudiésemos tener un equipo, oye, igual a futuro, que hiciese llamadas para... Pues vale un montón. La verdad es que... Sí, me gusta recomendarlo, pero porque creo que es como una cosa que nadie piensa. Sí. Y es que es clave. O sea, habla con tus clientes y pregúntales qué opinan de ti, pregúntales por qué sí, por qué no. Sobre puedes todo creer tus top clientes, que claro. Tienes una lista de top 50. Claro. También. Estaba pensando lo mismo, no se me olvidará. No, pero los top 50 clientes, joder, esos los tienes muy fáciles, te han comprado un huevo, se han gastado un montón de dinero, llámales y dile, tú te quiero. Claro. O sea, no, te lo juro. ¿Por qué me quieres tú a mí? No, pero hay veces que da como agobio y dices, pero ¿me querrá coger el teléfono? La gente está encantada si le gusta tu marca de hablar contigo, de que le cuentes y a lo las que muy va. malas, si tú te sientes mal, incluso les dices, oye, por hablar, un 5% de descuento, un 10% de descuento, lo que sea, que ya me dirás, es una cosa simbólica por el tiempo que te dedique, y encima incluso ayudas a que te compren más. Claro, o sea, quiero decirte. Y que luego, van a estar encantados. Incluso también a nosotros nos daba agobio el cliente que ha salido algo mal. Pero es que le llamas y al final, una cosa que decimos mucho, porque también hemos llevado la atención al cliente, bueno, y la seguimos llevando, que es un punto de aprendizaje absoluto de cómo está tu marca, y hay cosas que salen mal. Y lo que siempre decimos es, oye, puede ser, nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible y queremos que la calidad sea de 10. Ahora, si no lo es, no te preocupes porque habrá una solución, encontraremos una solución, aceptaremos que lo hemos hecho mal y lo solucionaremos. Y estamos en constante mejora. Nosotros lo pensamos bastante, pero dijimos, mira, aquí transparencia. Tenemos un sistema de reseñas en la web, Judge Me, que al final se publican todas. Bueno, tienes un porcentaje de transparencia si las publicas o no, nosotros publicamos todas. Y están verificadas, o sea, te pone verificado las que son de clientes que de verdad han comprado en la web. Claro. Y sabemos que ahí nos estamos exponiendo a saco. Yeah. En un producto que vendemos bastante infantil, zapatos que están en contacto con el suelo, los niños han dicho, o sea, te la juegas, pero al final a nosotros también es como un golpe de realidad. Hay muchas reseñas negativas que decimos, es que tienen toda la razón, esto ha sido un punto para aprender. Y yo creo que es imprescindible. Y que al final preguntamos, o sea, esa petición de dejarnos tus reseñas la hacemos absolutamente todo el mundo, o sea, quien quiera va a poder poner la reseña negativa. Y es que no nos importa, porque de verdad creemos que la transparencia es imprescindible, no solo para el cliente y para que lo vean otros clientes, sino para nosotros entender... Lo contrario es que es cortoplacista. Sí. O sea, lo contrario es, puedes vender más a lo mejor a corto plazo o tener una mejor tasa de conversión si a lo mejor una persona ve todas las reseñas súper positivas, 5 estrellas, maravilloso todo. Quizás sí, pero es cortoplacista. O sea, quiero decir, las cosas caen por su propio peso. Desde luego. Entonces, en este caso, yo creo que no hay mejor cosa que lo que estabais diciendo, por ejemplo, incluso cuando sale algo mal, hablar con esa persona. Si es que ¿cuántas marcas gestionan bien cuando algo sale mal? Y es que Iva es por donde venía todo eso, que luego nos desviamos un poco, pero no sabes lo que fideliza. O sea, esa gente que hemos llamado por teléfono, o sea, son los primeros en comentar en Instagram, en responderte, en darte una enhorabuena cuando hemos ganado un premio. O sea, esa gente ya se siente parte de la marca. Recomendar a sus amigos. Y el que ha tenido una mala experiencia y se lo solucionas, de verdad que no sabes los mensajes de, oye, nunca he visto una atención al cliente así, ha salido mal, pero es que estoy más contenta que si hubiese salido bien, porque también conoces la parte personal de la marca, que es que al final, efectivamente, puede parecer algo muy grande, y lo es lo que hemos hecho, pero somos nosotras dos, o sea, que es que somos una gente que sabemos que intentamos darlo todo, pero que hay cosas que pueden salir mal, y que es que lo vamos a solucionar. Claro, hay que ser humilde. Una vez por Instagram me hizo muchísima gracia que respondía, respondía una cosa como súper seca porque estaba rápido, ¿sabes? No quiero hablar con un agente, quiero hablar con una persona. Y yo, mira, soy Sofía, una de las fundadoras, entonces estás hablando todo el rato con nosotras, con personas reales. Y ahí la gente dice, ostras,
No quiero hablar con una gente. No quiero hablar con un agente. Yo no. Estás tú todo rayado en plan, ¿qué puedes decir? No somos agentes. No, a mí este punto me parece fundamental. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos mucha formación internas de e-commerce per se y nunca nos olvidamos de ese último punto de la atención al cliente, de la post-compra, de cuál es el servicio post-compra. Porque siento que no hay muchas marcas marcando diferencias ahí. Y ahí es donde nos queremos meter nosotros a saco. Nosotros siempre le decimos calidad en el producto, o sea, un 10 es a lo que aspiramos, 10 de calidad en producto y en servicio de atención al cliente. O sea, es que es así, o sea, incluso... A ver, no aplica, pero nosotros, en 21 Nova, desde el inicio yo tenía claro que pueden ocurrir muchas cosas en un servicio, pueden haber momentos de salir mejor, peor las cosas. Eso no siempre depende de ti. Lo que sí que depende de ti es que el servicio sea un 10 de 10. O sea, que la atención sea siempre un 10 de 10, que el preocuparte sea siempre un 10 de 10, ¿no? Entonces, sé que esto es mucho más complicado en un e-commerce porque al final, obviamente, tienes muchos clientes, pero el poder dedicarle tiempo, recursos a esto, a mí me parece fundamental. Yo también un poco por compartir ahí incluso un aprendizaje, que esto ya es llevado a otro nivel, pero justo con Orjail, de nuevo, os los menciono, pero porque, bueno, también son gente muy joven y, de nuevo, pues vas aprendiendo por el camino y te vas dando unas hostias de las que vas aprendiendo. Claro. Y a ellos les pasó que vendieron una de sus colecciones, que esta fue heavy, pero vendieron una de sus colecciones y el proveedor le había prometido que les llegaba esa misma semana. Y dijeron, bueno, da igual, se retrasa un par de días, la lanzamos. Error. ¿Por qué? Porque el proveedor después dijo que se lo iba a enviar. No, se lo iba a enviar un mes y medio después, ¿sabes? Y ya no solo eso, que los precios, cuando tal, se los había cambiado. Y fue como, madre mía. O sea, encima hicimos un pico de ventas enorme, pero enorme, una barbaridad. Hubo que devolver, obviamente, a todo el mundo su dinero, pero más allá de eso, claro, una persona que ha confiado en ti para comprar tu producto, tal, no sé, y después que tú le dices, no, es que no hay ese producto, bueno, pues uno a uno llamando a todo el mundo. Bueno, es que claro de verdad que lo hemos hecho muchas veces, sí, ¿no? O sea, pero bastantes veces, y eso que toca. Y al final, nosotros siempre decimos, ahora, o sea, a ver si, o gente de nuestra familia, oye, pues desconecta un poco, tal, dices, o sea, yo puedo, ahora mismo que somos dos y que ya necesitábamos a gente, no crecer, que es lo que estamos haciendo. Pero yo a la gente que ya le he vendido, no le puedo fallar. Yo le quiero, o sea, tengo que estar ahí para responder, para si no le ha llegado el pedido, si no lo que sea, hay que estar. Y eso es una responsabilidad cada vez que hemos decidido abrir un mercado y vender a un cliente. Total, hay que saber responder a eso. Total. No, y aparte que yo creo que es la mejor forma de ganarte un cliente. O sea, en el momento en el que, o sea, tú la lías, por lo que sea, puede ser por cualquier cosa, y después tú gestionas súper bien con ese cliente, o sea, es que ese cliente va a ir con sus amigas o sus amigos, se va a sentar en una terraza y va a decir, hostis, mira esta marca, o sea, me había pasado esto y mira qué buena atención al cliente. Sí. O sea, es que ya no solo es que te va a volver a comprar, es que lo va a recomendar y va a ser tu mejor marketing. O sea, que me parece brutal. No, me parece un puntazo. Es de verdad un puntazo. O sea, si alguien ve esto también como para es que a veces se olvida. Coger un poco de info, tú, vital. O sea, tu cliente es tu negocio. Es así, es que es así. Me parece brutal, me encanta que hayamos tocado este punto, porque de verdad que muchas veces las marcas olvidan esto. O sea, es como nos centramos en 1000 cosas, que lo entiendo, ¿eh? Oye, ¿qué hacemos en Peto? Oye, una colección, oye, producto, oye, no sé qué. Cosas súper intuitivas que subimos en Instagram. Y a veces olvidamos oye, que hay gente que ya ha confiado en ti, o sea, cuídalas, habla con ellos. Brutal. Ahora yo sí, entrando en el tema de internacionalización, hemos hablado súper por arriba antes, ¿no? Pero obviamente este es uno de los principales focos que tiene Coops como marca. Entonces, a mí me gustaría empezar a nivel general. ¿Cómo lo veis vosotros a nivel de foco que le queréis meter, pensamientos que tenéis a futuro en este sentido? Y después también vamos entrando con cosas de paid que me parecen interesantes. A ver, nosotros la forma de proceder la tenemos bastante clara porque la vemos segura. No queremos correr muchísimo, por un lado sí, pero en realidad como con calma. Como que depende de qué día me lo preguntes. En realidad, Sofía, pero Paloma. No, el equilibrio es el perfecto, pero realmente sí que vemos que queremos llevar pues, una estrategia que tiene bastante sentido, que es crecer en digital y crecer también en punto de venta físico.
porque básicamente nuestro producto es un producto que hay que probar Claro. y cuando lo pruebas notas la diferencia. Entonces, como no nos vamos a poner, desde luego de momento, a hacer una expansión de tiendas en las principales ciudades en las que estamos vendiendo, lo que queremos es estar en los department stores o las tiendas de turno que estén en el centro de la ciudad, que sean claves para acompañar nuestra estrategia de crecimiento digital y decirle al cliente, pues que si te lo quieres probar, vas a donde sea y lo tienes ahí expuesto con una presencia de marca muy potente, todo muy experiencial, muy sensorial, que es en lo que estamos trabajando, con un rebranding que saldrá ahora en diciembre. Y básicamente será eso, y cuando ya tengamos conquistado ese país o ese tal, hacer un poco un balance e ir a punto físico propio Muy bien. en las que mejor funcione. Parece simple, pero es lo que hay que hacer. Total. No, y parece luego, simple y ahí claro, estamos, o sea, estar en pues en lo que es el Corte Inglés de aquí, en otro sitio, no es fácil entrar, total. pero es nuestro foco intentar conseguir ese equilibrio de, oye, lo tienes en físico y te voy haciendo cosas en online, que para mí ese ha sido el punto y aparte de tener paid y no tener paid. O sea, nosotros en España hemos tenido la suerte de tener a Neus y tener, al final es tu mercado de origen y es más fácil gestionar las cosas. Ahora, para irte fuera, es que necesitas acompañarlo de eso, ir probando y pues como hemos hecho nosotros, pruebas en Europa, ¿qué es lo que mejor te funciona? Pues vamos a hacer foco en eso. El otro día también hablábamos de la parte de los idiomas, que parece una tontería, pero luego es que todo, igual que tener muchos drops, cada cosa, que al final el consumidor final lo ve como algo natural, pero cada cosa tiene 1000 mini pasos delante, y entonces el foco de intentar agrupar todos esos mini pasos en cosas como el idioma, pues oye, a lo mejor es mejor centrarnos en países que el inglés sea su idioma más nativo, para no tener que estar traduciendo al francés, que es que como en España, tú si ves una web en inglés, pues te cuesta incluso un poco más comprarlo y te puede dar un poco más de pereza. Pues eso lo hablábamos el otro día y decíamos pues que a lo mejor hay que ir a UK y hay que ir a más el norte de Europa, que sí que el inglés lo tienen más integrado, que a Francia. Sí, esto también, cada marca es un mundo, ¿sabes? Siempre decimos, porque hay marcas en las que el idioma tiene más importancia y otras que menos, por razones Total. obvias. O sea, hay veces que tienes que explicar un pelín más tu propuesta de valor. En nuestro caso, Sí, justo ahí hay un gris que obviamente hay que testear e ir encontrando las soluciones. También depende mucho de los canales, lógicamente, ¿no? Pero sí que aquí, a mí, yo siempre lo digo, y de hecho vosotros os lo hemos dicho, que es, si no te compran, sí que es cierto que no va a ser por idioma. Me refiero, Total. si no te compran nada, no es por idioma. O sea, Ujú. si no te compran nada, es Sí, por el sí. producto y por el fit en ese mercado. Otra cosa es que digas, oye, es que en Francia siento que podremos vender más. Vale, ahí es cuando testeamos y decimos, oye, vamos a poner francés, Total. inglés y a ver qué tal funciona esto, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que el first step, que obviamente ya lo hemos, bueno, ya lo hemos completado, tampoco es eso porque no se completa nunca nada, todo es un always on, ¿no? Pero sí que es cierto que el primer paso, que es empezar a abrir mercados, empezar a invertir de forma sostenida semana tras semana, tras semana, tras semana, eso siempre recomiendo que se haga en un idioma genérico siempre que se pueda, por esto mismo, por un tema de recursos. O sea, es que si te pones a traducir para todos los idiomas, Claro. no llegas, es que es imposible. Entonces es mejor sacar una creatividad y con esa creatividad puedes ir a muchos países. De hecho, bueno, comentamos con muchos de nuestros clientes, una de las claves también ha sido eso. Si tú tienes que hacer, que ahora muchos de ellos sí que lo hacemos, pero si tú tenías que hacer cada creatividad para cada país, si estamos hablando que igual todas las semanas metes, no sé, 20, 30, 40, 50 creatividades nuevas para cada mercado, que igual pueden haber 30, pues hacer las matemáticas y son muchas piezas creativas las que tienes que sacar. Pero esto me parece fundamental, la verdad. En vuestro caso, yo creo que sí que vamos a tener que seguir testeando muchísimo y que cada mercado es un mundo. Tú has puesto un muy buen ejemplo de Francia. Francia me parece un mercado que funciona diferente. O sea, al final Funciona el diferente. tema del francés o los franceses con el francés son muy suyos.
probablemente más. Y los españoles con el español. sí, es que O sea, nosotros tenemos la suerte. Sí, Sí. la mayoría de la gente Sí. habla un inglés muy corto. Sí. Y en Francia igual. Portugal también nos salía con unos datos. O sea, en Google se pueden mirar muchos datos de... Portugal también nos salía en ese sentido que Sí. son suyos con el idioma. Sí. Pero no tanto, ¿eh? O sea, Claro. no tanto. tanto Los como portugueses saben muchísimos idiomas y el Sí. español, por ejemplo, es que también lo saben fenomenal. Es Y por increíble. historia, Tienen el inglés. un Sí. oído sí. buenísimo. Sí. Sí. Pero Francia no sé si era como un 25% Que hablaban inglés Mm. fluido, pero el resto, y claro, nuestro producto tienes que inicialmente también te puede entrar por la vista, Sí. pero Sí, pero tienes que después tienes que rascar un poco. explicar bastante unas cosas que luego al final pueden acabar siendo técnicas Sí. y que yo hablo inglés, pero a mí me aburriría más leerlo en inglés que leerlo en mi Sí, idioma sí, nativo, sí. ¿sabes? No, y que sí que es verdad que tienes que rascar un poco, ¿no? Tienes que en la página de producto entender exactamente qué se está vendiendo. Sí que es cierto que sí, o sea, ahí hay diferentes pasos, ¿no? El tener la página web traducida, obviamente antes de traducir creatividades, después obviamente poder ir traduciendo creatividades y poco a poco ir testeando, ir validando. Pero sí que es importante por lo que vosotros decís, hay que entender muy bien cada marca. Hay veces que moda per se, pues oye, habla Da igual. o sea, una prenda, pues te gusta o no te gusta, eso es internacional. Es verdad que, pues bueno, si después veo todo en español, igual me sería más sencillo, quizá. Pero en general, yo creo que va a ser sencillo que lo entiendas bien y lo puedas comprar. Pero después hay otras propuestas de valor, como puede ser la vuestra, que coño, o sea, es que hay que entenderlo. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ¿de qué es la suela? ¿Cómo tal? ¿Qué funcionalidades tiene? ¿No? Entonces, sí, es poco a poco y también entender mucho al cliente, porque depende del cliente. Generaciones algo más jóvenes, tú le pones inputs en inglés y probablemente no va a tener ningún tipo de problema, aunque no sepas inglés una barbaridad, también por todo, por redes sociales. Al final yo creo que estamos muy acostumbrados a, yo hablo también por mí mismo, de haber crecido con YouTube, viendo incluso vídeos de otro tipo de creador que no simplemente pudiesen ser españoles. Después, obviamente, en Instagram, muchas de las cuentas, yo creo que todo el mundo seguimos, pueden incluso comunicar en inglés. Y estás como un poco más familiarizado, pero Sí. si probablemente le vas a mi madre a vender el producto en inglés, pues mi madre ni siquiera te lo va a poder leer porque, para empezar, no lo entiende. Entonces, y segundo, si por mucho que empiece ahora a aprender, le va a dar pereza porque dice, joder, o sea, no sé qué me están comentando. Esto me parece brutal. De todos modos, a nivel de mercados, a mí sí que me parece una cosa interesante también poder animar a la gente a que, de nuevo, entienda muy bien la propuesta de valor y lo adapte a los mercados. Con esto me refiero, por ejemplo, en vuestro caso hay un tema bastante claro que es, oye, tenemos zapatos para niños, tenemos zapatos para adultos. Tienes que tener bastante granularidad en ese sentido. Es decir, tienes que entender realmente que sí, funciona todo bien, ¿vale? Pero ¿qué funciona especialmente bien? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué funciona peor? De Partir de ahí hecho, tirar del hilo. yo creo que analizar bien por país, obviamente, cuáles son, cómo vendes tus productos, pero desgranarlo en meses. Nosotros hay ciertos meses que uno despunta más por una categoría, por otra, y al final creo que cada uno efectivamente te pide algo, y lo que funciona muchísimo en un sitio puede que no te funcione en otro, y hay que estar... A mí Inditex es que me parece un ejemplazo. Zara, que no tiene, o sea, sus productos van rotando por cada tienda y en Goya no tiene nada que ver que lo que tienen en Castellana y viceversa. Es que al final es intentar crear una marca distinta, pues como lo de los drops en cada país. Total. Que por supuesto tiene que tener toda una coherencia de marca y una identidad si es el tipo de negocio que has construido. Pero saber adaptarse es seguro. Mira, antes hablábamos del rol de un e-commerce manager o cosas así, pues, por ejemplo, este tipo de cosas también Claro, son muy ya. importantes. Es decir, poder trabajar experiencias Total. un poco más ad hoc en cada mercado. Incluso imagínate landings de bestsellers Total. para cada mercado. Porque Porque al eso, final- o sea, un e-commerce manager, Bueno, si no lo hablamos... No, se me echa esto maravilloso. o sea, al final, ¿cómo vas sacando la información si no es con prueba y error? Claro, eso es la única manera. O sea, quiero decir, tienes que probar. O sea, O con necesitas una lógica, persona ¿sabes? ágil que, bueno, aplicando lógica, pero que te A ver, vaya... obviamente, creo que yo de hecho esto siempre lo he dicho, como que hay una clave de las personas que especialmente funcionan bien en general, en la vida. O sea, no tiene por qué ni en e-commerce ni en nada. Es que, y os pasará, o sea, es que tú tienes una parte de intuición y después como encuentras sentido a tu intuición, ¿sabes? De decir, vale, pienso que esto es lo que mejor va a funcionar, eso es intuición. Y después entiendes por qué
tu intuición te está diciendo que crees que eso va a funcionar, ¿no? Entonces sí que creo que hay un tema 100% de intuición, de, oye, obviamente experiencias previas, obviamente know-how, lo que sea. Sí, análisis Pero de mercado un después poco. es un tema de ver la realidad. Por ejemplo, puede venir aquí, o sea, puedo sentarme yo conociendo, yo qué sé, invirtiendo ahora 4 millones de euros en anuncios como hacemos, viendo, no sé, o sea, no sé cuántos millones de euros pueden haber en los Shopify de nuestros clientes, muchos. Y me siento y puedo tener mucho contexto, pero después la realidad es la realidad. Y la realidad es lo que ocurra en cada mercado y punto. Entonces yo puedo tener mi intuición que probablemente, o ese e-commerce manager puede tener su intuición que probablemente vaya mucho más mejor enfocada que alguien que no tenga ni idea, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es en función de qué tal vaya funcionando el tema. Porque, oye, que funcionan mejor estos 8 productos, pues son esos 8 productos en ese mercado y probablemente hay que adaptar todo a esos 8 productos. Nosotros ahí siempre animamos, de nuevo, esto por ejemplo, con Coops ahora mismo siento que no es, o sea, tan relevante porque no hay tantas referencias, pero cuando empiezas a tener más referencias sí que es importante y es en cada mercado, mínimo de forma semanal, ir viendo cuáles son tus top vendidos. O sea, parece súper simple, pero es que eso lo tienes que sacar. Y Sí, después total. tus lo experiencias- semi-hacemos, pero por ejemplo en UK, porque miramos cada pedido que cae, pero hay dos productos que vendemos principalmente, que son leopardo y vaca, Sí. pero en plan a punta pala. Y que igual otros no te compran y Ya. dices, es mi segundo país, pero te metes a mirarlo y te está comprando Ya. 3 productos. Ujú. Ya. O sea, También entiendes el mercado. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de, oye, en Italia se venden este tipo de productos y dices, me pega, 100%. O sea, Total. son los productos que encajan con ese mercado, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú rediriges tráfico, o sea, desde Paid como cualquier cosa, pero en Paid es donde más puedes tú customizar todo. En el momento en que tú rediriges tráfico desde Paid a desde ese país, pues si tú sabes que lo que mejor Total. funcionan son esas referencias, lo que tiene sentido es enviar una landing en la que las primeras 2 referencias que aparecen sean esas, ¿no? Total. Parecen cosas obvias. No, y es olvida. una microgestión que es y que es hay que que lo de hacer. ponerte a hacer una landing específica para cada tag. Claro. O sea, esto es lo que yo os decía Cositas. Estas son las cosas que os decía de... Sí, el parece trabajo que no, de este pero- rol es mucho más del que realmente parece de primeras. O sea, rollo, el de poner el día a día te puedo asegurar que no se No, sí, aburriría. es que No, todas no. las cosas hechas bien tienen muchísimo más. Desde luego. Sí. desde No, y luego. por ejemplo, desde el punto de vista de Paid. Cuando tú más caña le puedes meter a tu Shopify, más cosas se pueden hacer. O sea, es que se desbloquean muchos temas. Total. Si tú puedes hacer un testeo con 4 landings, porque se pueden sacar las 4 landings, ya tienes una cosa más y seguramente aprendes más rápido. Si tú puedes, en este caso, tener una experiencia personalizada en cada país, pues probablemente también puedes ir más rápido porque podrás invertir más, porque los resultados serán mejores, etcétera, ¿no? Entonces, estos son cosas que van paso a paso, pero sí que es verdad que a nivel de mercados, en esa segunda fase, o sea, después de testear mercados, ponerte a funcionar, ver qué funciona, qué no, obviamente profundizar sobre todo lo que funciona, etcétera, sí que es un segundo step bastante guay. Vamos a hablar para ese fichaje, ¿eh? Nos vas a Total. ayudar. Sí, no, es importante favor. porque al final... No, lo tenemos claro. Nuestra intuición nos Nos había lo dicho dice. que falta uno intermedio y el siguiente para enero ya es el... Sí, Casi seguro, porque o sea, vosotras como fundadoras no podéis estar subiendo los productos a Shopify, por ejemplo. No, nosotros sabemos que tenemos que estar subiéndonos a un avión, a abrir mercado presencial, Sí, a hablar con gente Sí, y el rol de los fundadores es visión, es efectivamente estar en lo que realmente va a hacer crecer a tu negocio. O sea, ¿qué va a hacer crecer a tu negocio? Subir un producto a Shopify, pues probablemente... No, total. y es luego, importante, pero por puede lo que hacerlo otro- comentábamos, porque nosotras de verdad aspiramos a contratar a gente muchísimo mejor que nosotras. O sea, a mí nada me hace más feliz que ver a alguien que hace mejor lo que estábamos haciendo Sabe. nosotras mismas. A mí me parece muy guay el tema de hecho, yo creo que un poco para cerrar o ir cerrando un poco podcast, sí que el tema, hemos empezado un poco hablando de tema de personas y a mí me gustaría terminar un poco hablando de personas, pero en este caso en la empresa, porque al final es lo más importante, yo siempre digo lo mismo, las personas son literalmente el activo más importante que puede tener cualquier tipo de empresa. Entonces, me parece interesante porque como vosotros también habéis tenido ese crecimiento tan rápido, ahora también estáis contratando, un poco que compartáis vuestra perspectiva en esto, incluso si queréis compartir qué tipo de roles vosotros consideráis en la etapa en la que vosotros estáis que son importantes. Más que nada porque encima también lo hemos estado mencionando ahora. A ver, nosotros hemos tenido la suerte de ser 2 y poder abarcar mucho, pero sí que creemos, o sea, para mí el año que viene
lo fundamental es crear un buen equipo. Ya. Me parece lo más complicado y me parece un punto clave para tener un buen crecimiento. O sea, siendo 2 hemos crecido muy rápido y hemos conseguido hacer las cosas pues muy bien, Ujú. pero ya hay un momento en el que tienes que, pues el primer rol que vamos a meter es alguien de operaciones y atención al cliente, que la gente pensará, pero es necesario. Como nosotros lo vemos como un punto clave, nos parece absolutamente necesario. Y eso nos va a dar una base de cosas que igual no son las que te hacen crecer, pero sí las que luego te permiten crecer de una forma Sí. organizada y vamos, es que lo vemos como algo imprescindible. Y luego el otro rol que vamos a coger es un community manager, que es el que pues te hace toda la comunicación de una forma que es que para nosotros la comunicación es clave, o sea, Ya. es clave, es clave, que es otro clave. tema, es otro O sea, si tema. te das Es cuenta, que- todo está centrado muy en el cliente, tanto por la Sí. atención como por la comunicación. Y es que Sí, es sí, así. sí. También es verdad que luego decimos mucho, tenemos totalmente claro que preferimos calidad más que cantidad. O sea, Totalmente, vamos a ir a totalmente. intentar cuidar muchísimo a ese equipo, pero menos es más para nosotros. Luego, al Totalmente. final, la gestión de equipo, tú lo sabrás perfectamente, Sí, sí, se sí. convierte en un trabajo per se. Sí. Y también queremos pues también apoyarnos y subcontratar pues, en agencias que al final son expertas en Sí. cada cosa. Sí, sí. Creemos que también, hablando entre emprendedores o fundadores, tiene bastante sentido económico, porque Sí. luego todos sabemos lo que implica cuando una persona pues igual no te funciona. Que nosotros vamos a confiar muchísimo y eso, queremos apostar Sí, por sí, perfiles sí. y de verdad que la gente sea remunerada en base a lo que hay que pagarle. 100%. Pero tenerlo muy, muy controlado Ujú. también y Sí. fichar muy bien. Muy Decía bien. Pablo el otro día en una frase que me encantó, que escuchaste de no sé quién, que hay que contratar muy despacio y despedir rápido. Sí, no, esto... Y Bueno, es que es así. Esto lo he escuchado demasiadas veces y no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Los procesos de selección son muy importantes. Nosotros hemos Súper. tenido procesos de selección de tardar 2-3 meses. De No, lo cual nosotros- de lo cual no me siento orgulloso. Y por eso, pues bueno, Raquel ha entrado como People Manager para mejorar en ese sentido, porque probablemente los tiempos se podrían llegar a mejorar, pero tampoco me arrepiento para nada. O sea, porque en el momento en el que entra una persona, estás convencido de que es la persona adecuada. Total. Exacto. O sea, O sea- nosotros ahora que estamos, de verdad que estamos cada día en plan, qué suerte, pero y se lo trasladamos a la Sí, persona. sí. Es que no sabes las ganas que tenemos Sí. que entre, o sea, confiamos en ti, creemos que también darle esa oportunidad y esa acogida a la persona que brutal entre es lo también. que queremos. Sí, y luego también que hemos pasado unos meses de estar al borde del suicidio, Sí, hombre. pero decíamos, es que da igual, no vamos a contratar a esta persona por la Momentáneamente. necesidad momentánea que tenemos. O sea, Es porque verdad. nos va a salir más caro a largo plazo. Sí. Entonces, hemos aprendido que, oye, aunque estemos al borde del suicidio, pues mejor esperar un poco y contratar a 2 personas que de verdad estamos muy contentas de que entren. Y a partir de ahora, pues eso, si ya vamos viendo que vamos a necesitar un e-commerce manager, Hacerlo lo con hablábamos todo el tiempo, rato, vamos a tranquilamente. tener en mente que igual no es ahora, pero que vamos a necesitarlo. Entonces, Sí. ir hablando con gente, ir preguntando, viendo dónde podemos encontrar ese perfil para que luego no te encuentres con el agua al cuello el día que realmente lo necesitas, como nos ha pasado. Esto creo que a nivel de contrataciones es muy importante. Es no contratar cuando tienes la necesidad. O sea, Exacto. hacerlo antes. Es complicado. De hecho, Como yo todo es lo complicado. digo intentando dar aquí una lección y yo sé, o sea, yo también tengo mucho que aprender en ese sentido, pero actualmente también hemos mejorado muchísimo en eso. O sea, literalmente antes, pues claro, y es normal, ¿eh? Al inicio contratas cuando tienes la La necesidad. necesidad. Ahora no, o sea, vale, tenemos esta previsión, en este Claro. caso, en 3 meses vamos a estar ahí, por favor, empecemos a contratar a esta Vamos, persona, exacto. porque así en un mes, 15 días, cuando sea, se incorporará, tendrá 2 semanas mínimo de onboarding, después otras 2 Total. semanas para aclimatarse a todo el trabajo diario, y ahí estamos hablando de mínimo 2 meses, 2 meses y medio. Sí, Entonces- o sea, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que las cosas La llevan su planificación. tiempo en general. O sea, los productos, Todo. los procesos, los lanzamientos, Y la que lo que creación de haces contenido. convive contigo. Sí. O sea, se alarga en el tiempo, lo arrastras. El Esto- producto que has llamado incorrectamente se Sí. persigue en el tiempo. De hecho, por ir cerrando preguntas,
esto, o sea, me parece un puntazo para cerrar, me refiero, siempre lo digo, se sobrevalora muchísimo lo que se puede hacer en un mes y se infravalora muchísimo lo que se puede hacer en un año, en 2 años. O sea, como que nos centramos demasiado en, buah, este mes, no sé qué, o esta semana, tal. Y no se pueden hacer tantas cosas en esa semana. De hecho, por eso nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con cualquier tipo de marca, con cualquier tipo de cliente, trabajamos un periodo mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Porque es que ya es muy poco, 6 meses. O sea, es que 6 meses es el periodo mínimo para tú tener algo de visibilidad de cómo funciona. O sea, hay gente que toma decisiones en un mes, 2. No puede ser. O sea, de verdad, confía en el largo plazo, confía en el año, haz previsiones de año, objetivos de año y poco a poco se irán haciendo. Esto, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo y siempre se lo trato de transmitir a todo el equipo de cuando empiezas una semana. No tienes la sensación de, ¡buah! ¿Cuántas cosas tengo que hacer? No sé qué. Oye, que no tienes que hacerlas todas el lunes. O sea, todas no pueden ser urgentes, ¿sabes? En plan, también hay cosas que podrás hacer los viernes, ¿no? Entonces, sí. Para terminar, últimas preguntas. Lo primero... Espera, yo quiero decir una cosa. No por tiraros una flor, pero es que lo creo fielmente. También lo de apoyarse en agencias o en expertos en ciertas cosas en vez de contratar, joder, a mí al final el estar trabajando con vosotros en paid, con unos en otra cosa, con el CFO que me lo llevo fuera, también sois gente que está en contacto con muchas otras marcas, que tenéis un benchmark como muy claro, ¿sabéis? Es toda una información muy fresca, qué pasa, qué funciona, qué no. Que una persona in-house es clave, pero al final se queda bastante sesgada al ecosistema en el que vive y la marca en la que está centrado. Total. Entonces yo animo a mucha gente a confiar en 21, no, en serio, pero a la necesidad que tengas, ver cómo la puedes cubrir igual con algún experto de fuera, porque creo que muchas veces sí que tiene más sentido. Sí, aquí encima yo creo que esto 100% depende del área de la que hablemos. Y hay ciertas áreas que son muy core, por ejemplo, compras. Es algo que 100% lo va a tener que tener en tu empresa. Exacto. O sea, eso está claro, ¿no? Exacto. Pero después hay otras muchas cosas. Por ejemplo, Paid es que es el ejemplo perfecto de esto, porque de hecho cuando empezábamos yo lo pensaba muchísimo. Y es el Paid Media cambia casi a diario. O sea, es que está cambiando todo, pum, pum, pum. Encima ahora con inteligencia artificial, pues cada vez todo va más rápido en general y Paid no es la excepción. Entonces, una persona in-house en una empresa, es que, para empezar, va a ser siempre, entre comillas, peor. De hecho, yo pongo el ejemplo poniéndome a mí mismo. Ya, yo me acuerdo perfectamente cuando empezamos con Scoofers, me acuerdo perfectamente de hacerme esa pregunta y yo de estar in-house y demás, y yo digo, es que yo in-house en cualquier marca, en 3 meses soy mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué? Porque solo veo eso. Solo tengo el contexto de esta marca. Solo no veo el benchmark, no veo el mercado, no veo nada más, ¿no? Entonces, una persona solo en ese área en concreto que va tan rápido en la empresa in-house siempre va a ser peor que una agencia. O sea, ¿por qué? Porque, coño, yo probablemente y todo el equipo somos mejores gracias a los 3-4 millones de euros que invertimos todos los meses. ¿Por qué? Por un tema de datos, por un tema... O sea, no es que sea más listo, más tonto, más... No, tengo más datos. Entonces, con más datos puedes tener mejores decisiones. Entonces, sí, el tema de rodearte de partners en temas concretos que sean los mejores en eso, a mí me parece fundamental. Y creo que es una de las cosas que vosotros hacéis muy bien y lo habéis hecho desde el inicio. O sea que gracias por pararme porque me parece puta. No, es que me parece súper importante, de verdad. Sí. Lo comentábamos el otro día también con un concepto de CFO, gestoría y demás que estábamos viendo. Al final yo creo que si pudiésemos todos los emprendedores compartirnos información, hay mucha gente que no le gusta y que es mucho más opaca y oye, se respeta. Total. Pero es que es algo que nos puede ayudar. Hay hueco para todos. Ya de por sí hay más soluciones de las que debería. Entonces sabemos que ya somos más de lo que deberíamos, pero que nadie le va a robar el bocadillo a nadie. De hecho, para mí por eso era muy importante este formato de podcast. Al final, afortunadamente, nosotros tenemos acceso a muchísimos e-commerce. O sea, y de hecho, siempre lo digo, tenemos la suerte de trabajar con los mejores e-commerce emergentes en crecimiento, de los mejores que hay literalmente tanto en España, en Latinoamérica, etcétera. Entonces, joder, o sea, abramos esa conversación. De hecho, el otro día lo comentaba también con Jaime de Pompey. Es que ese hecho, por ejemplo, en el mundo del streetwear, esos Scoofers que se lleven bien con M, con Chuyeis, con tal, con cual, eso es en parte lo que ha hecho que el streetwear en España funcione de la manera que funciona. El streetwear en España es líder mundial. O sea, junto con UK
Estados Unidos, poco más, Total, eso sí. líder mundial, España. O sea, que España no tiene las condiciones para ser líder mundial y competir contra mercados como a lo mejor puede ser una Alemania. Sí. Total. Entonces, creo que una de las claves es ese tema de compartir, Total. ese tema de... Inteligencia colectiva, que se llama. Correcto. De hecho, La leche. Yo también utilizo siempre esto y me gusta decir, oye, España es una mierda de Europa y Europa es una mierda del mundo. Entonces, si entre los que estamos aquí Oye, que no nos España ayudamos, somos la leche. entonces... Es que soy fan número 1 de España. Por favor, no digas eso nunca. No, pero me refiero a nivel tamaño. Tamaño. O sea, que Vale. España es muy pequeño. O sea, es una mierdecita de Europa. Vale. Europa es una mierdecita del mundo. Entonces, si entre los que estamos aquí Sí, no hay nos que ayudamos, potenciarnos entre o todos. sea, hay que ayudarse y todos crecemos. Total. O sea, hay espacio, lo que tú dices, para todo el mundo. Quien hace bien las cosas va a haber espacio y cuanto más se expanda un mercado, por ejemplo, Barefoot, cuando más se expanda Eso el siempre Barefoot, lo decimos. más va a comprar, o sea, más comprarán Cubs y las otras marcas que puedan llegar a ver. Total. La Pero más comprarán competencia te Cubs. ayuda a spread the word. O sea, es totalmente, imprescindible. totalmente. Ahora sí, ya cerrando, pregunta que nosotros siempre solemos hacer, ¿qué otra persona, personas pensáis que están marcando la diferencia en este mundo, en el mundo del e-commerce y pensáis que sería interesante poder traer a este espacio? Ostras. Buena pregunta, ¿eh? A ver, Sé que no es Qué fácil. difícil. Bueno, ya dije lo mismo Sí. en otro podcast, pero a mí Project es que Lobster. Project Lobster me encanta. Parece que A lo mí me hacen encanta. súper guay. También, sí. sí, tienes a razón. nivel Se le han dado visual una también. vuelta Sí, sí. a todo. Lo hace muy bien, sí, la verdad. Me parece una buena referencia. Tendré que hablar, no los conozco, entonces tendré que... Pues te lo presento, ¿sí? es Dima lo Pues máximo. mira, pues por mí, fenomenal. Y así comentamos, a ver que nos cuenten cómo han construido lo que han construido. Y yo te diría también que creo, son dos hermanas, creo que lo han hecho que te mueres, también ha crecido mucho fuera. Una marca que se llama Jimaguas, Sí, claro. de Barcelona. Yo creo que empezaron como con una identidad bastante marcada, un poco más diferencial. Y creo que de muy poco a esta parte han crecido un montón. Entonces, me parece buen Guay. referente. Pues me parecen dos podcasts que podrían estar brutales, así Sí. que, bueno, ojalá que los podamos hacer. Te escribiremos para lo de Project Lobster. 100%. Y si conocéis a las de Jimaguas, también Algún fenomenal. contacto tendré, Seguro. Y ahora ya sí que sí, para cerrar, hemos decidido justo incluir en como última pregunta, que vosotras digáis una pregunta para que nosotros hagamos al siguiente invitado. Entonces, cualquier cosa que os interese preguntar para que, yo qué sé, después os ponéis ese clip y veis lo que contestan. Pues yo le preguntaría exactamente lo que hablábamos antes. ¿Por qué tú decidiste contratar a 21 Nova y no contratar a alguien in-house para que te lleve todo Vale. el paid? Me parece una buena pregunta. Vale, pues hacemos eso. No sé si tú, Paloma, te veo ahí pensativa. No, me interesa muchísimo cómo se organiza la gente para la previsión del año que viene cuando eres tan Vale, joven. Me parece brutal. Me parece brutal en esas etapas Las iniciales líneas de cómo haces crecimiento, una previsión. cómo Sí, qué objetivos pones. Sí, Sí, esto o sea, me cómo encanta. lo desgranas. Sí, esto es complicado, también te digo. No sé si alguien va a tener una respuesta porque, por ejemplo, recuerdo tanto, yo qué sé, con Scoofers, pues, que pasaba lo mismo todo el tiempo. O sea, es que no hay histórico. O sea, Es muy ¿cuál es la difícil. previsión para el año que viene? Pues no sé, o sea, es complicado hacer. Pero después se hacían bien, o sea, después las previsiones siempre han estado bien hechas. Yo sí, Chicas, esa también podría ser luego. Es que creo que te me están ocurriendo muchas cosas que necesito saber cómo empiece. Vamos, nos invitas y así las preguntas. Vamos a ser las No, pero que es entrevistadoras. justo en lo que estamos. O sea, ¿qué pasos empiezas a dar para internacionalizarte? O sea, Vale, ¿cuál es la vale. clave para abrir cada mercado? Vale. ¿Cuál sería el paso a paso que...? Foco versus no, todos los canales. Brutal. Total. Vale. Ya no Ah, vas. me habéis montado el podcast entero, que que sepáis. No va. Oye, lo dicho, chicas, mil gracias por venir a este espacio, mil gracias por compartir. También, siempre lo digo, nosotros de lo que más orgullosos estamos en 21 Nova es de las marcas con las que trabajamos. O sea, nos sentimos súper afortunados de poder trabajar, uno, con gente tan guay como la gente que trabajamos como vosotras, y después con marcas que nos gustan tantísimo y que confiamos tantísimo como
como en este caso Scoops. Así que muchas gracias por venir, No, muchas mil gracias por gracias. confiar en nosotros. A ti. Y lo dicho, ojalá el año que viene grabemos otro Ojalá. y estemos Hombre. diciendo que son 8 cifras en la respuesta de los Seguro. números. Seguro que sí. Pero Oye, vamos. chicas, pues nada, lo dicho, mil gracias y hasta el siguiente podcast. Chao, chao.